El desempleo en Colombia continúa siendo uno de los principales problemas y uno de los mayores retos por resolver para el gobierno. El año pasado, según el DANE, fue la cifra más alta de desempleo, situación que se agravó por la consecuencia de la pandemia, y los jóvenes fueron aún más golpeados en este tema. Hola, soy Carla y vamos a hablar sobre la situación de los jóvenes cuando salen del colegio. Hay que tener en cuenta que las posibilidades para prepararse de los jóvenes en nuestro país es difícil y aún más difícil conseguir empleo, y si lo consiguen es en algo que no les gusta. Para el mes de mayo de 2021, la tasa de desempleo fue 15,6%, lo que representa una reducción de 5,8 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020, que fue 21,4%. Mi nombre es Kevin Osvaldo Morales Espinosa, tengo 18 años y soy trabajador de Levita Pantejer. Quiero contarles la experiencia que tuve al conseguir trabajo tan joven, porque en un país con tan pocas oportunidades para los jóvenes. Gracias a Dios terminé de estudiar, me dieron la oportunidad y también quiero seguir estudiando radiología y les agradezco mucho a Levita Pantejer. Y antes trabajaba en un taller y ahora estoy trabajando en una empresa estable, tengo mi sueldo estable, tengo mi salud estable, gracias a Dios. Y sí, yo trabajo porque un amigo de mi mamá nos ayudó. Y si no tiene el bolsito, porque si en este país uno ser pobre y no tener el bachiller es no tener nada, no le da a uno para Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Aguirre, soy egresado del Colegio Norte de Tancur del año 2020. Actualmente estoy cursando la multimedia, que es se puede decir como la media técnica, que el mismo colegio da a partir de los años 10º y 11. Lo que actualmente estoy estudiando es producción, diseño de multimedias. ¿Qué es eso? Es hacer o crear diseños de publicidad, que es lo que generalmente más se ve. En mi casa vivimos mi mamá, mi hermanita y yo, y en mi casa generamos ingresos mi mamá y yo. Con eso pagamos servicios, arriendos y comida. Primero, ¿cuántas personas viven en mi casa? Pues sí, vivo yo solo. Ingresos, pues 2 salarios mínimos. Actualmente los que proveen el ingreso son mi mamá y mi papá, pero yo a futuro quiero también aportar esos ingresos para que la carga no les quede demasiado pesada a ellos. Bueno, aquí vivimos 3 personas, mi pequeña, mi esposa y yo. En mi casa viven 4 personas, mi mamá, mis 2 hermanos mayores y yo. Las personas que generan ingresos en mi casa son mi mamá, mis 2 hermanos mayores y yo. Somos 5 y de los 5, 2 generamos ingresos, que es mi papá y mi persona. Con los ingresos que yo genero, aporto en mi casa, también satisfago mis necesidades y hace poquito ahorrando pues, una moto. Mi sueldo lo gasto pues mayormente, pues no casi todo, pero sí buena parte, pagando servicios y pues sí, ya, como el agua, el gas, la luz, el internet y comprando comida, pues claro, porque si no, sí. Mayormente mi sueldo me lo gasto en pagar la casa, pagar comida o en ropa o en útiles escolares. Pues la verdad, los ingresos que genero aquí en la barbería los utilizo para ayudar en la casa y lo otro para mis cosas personales. El dinero sí me alcanza para ahorrar y para mis gustos. Me queda para ahorrar, sí me queda para ahorrar y también para satisfacer mis gustos. Yo no soy muy de ahorrar, pero sí me queda para ahorrar y también para gastar en lo que yo quiera. Me gusta gastar mucho, comprar muchas bobadas. La verdad, sí me queda algo para ahorrar y también para gastarme la plata en lo que me gusta. De ahorrar no, ya que ellos están pagando actualmente los gastos de la casa y todo eso. Y mi hermana y yo estamos estudiando.
la pandemia no me afectó, estoy beneficiado por ella, porque en el trabajo que yo estoy se incrementó el trabajo, incluso pidieron 3 puestos más y en esos 3 puestos estoy yo, porque por el tema de la desinfección, por lo del COVID-19. Bueno, con respecto a la pandemia fue un golpe muy duro, ya que nadie se esperaba esto mismo. Pues de respecto a cómo me he sentido, pues me sentió al inicio pues algo mal, porque dejé de ver a mis amigos cuando todo sucedió, era todo virtual y me sentía complicado porque pues nadie entendía casi nada virtual. Pero luego de eso uno se adapta y ya entiende que todo es normal y que va a pasar. ¿Y qué problemáticas me ha traído? Pues de momento ninguno, solo pues, estrés de que esperar a ver si me pueden llevar de estudiar o esperar cosas. Pero más que todo nada, sencillos por así decirlo. Mis emociones en la pandemia pues fueron como un sub y baja, porque claro, cuando comenzaba la pandemia pues era muy chévere y todo porque no había que ir a la universidad, no teníamos que hacer muchas cosas, pero ya luego como que hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo todo y pues obviamente comenzó a complicar todo, ya no reunía a los amigos, ya no podías salir, si salías tenías que ponerte el tapabocas, solamente podías salir si tenías un perro, ¿sí? Pues, o sea, si tenías un perro podías salir como 20 minutos, de resto nadie podía salir de la casa y era como que wow, what the fuck. Y pues sí, entonces creo que llegó un momento en el que me deprimí porque era estar encerrado demasiado tiempo y pues ya, pero ya después fue pues sí, surfeando pues todo el tema de la cuarentena, la pandemia, estar en la casa y pues ya es como normal, pues claro que muy bacano poder volver a salir ya del todo, pero hay que esperar que lo ocurra y eso es todo. Algo que me afectó después del COVID fue en la escuela, ya que todo pasó de ser presencial a ser virtual y fue un poco difícil, porque había más dificultad en que los maestros explicaran bien sobre la tarea y los trabajos que habían que hacer. Pues la verdad al principio sí fue muy duro porque por lo que no se podía abrir por los negocios ni nada, pero ya gracias a Dios todo ha ido mejorando y ya otra vez está casi toda la normalidad, casi todo. Lo que yo quiero para mi hija es que tenga una carrera, ¿cierto? En lo que a ella le guste, que sea un buen elemento ante la sociedad y que tenga principios. Y lo más importante, que no olvide los valores morales que se le enseñaron en casa. Buenas tardes, mi nombre es Harold Villegas, soy el padre de Juan José Villegas. De él espero mucho porque es un niño con muchas capacidades, es demasiado inteligente, es responsable, es muy cumplido. Espero que aproveche el apoyo tanto de su madre como el mío, que en este país eso es mucho, ya que muchos padres no tienen la oportunidad de apoyar a sus hijos por el tema del trabajo, por el tema de que no hay dinero y por todo eso. De momento él tiene ese apoyo, entonces es que lo aproveche mucho, y hay algo en lo que hago mucho énfasis, es en que sea feliz, o sea, que sea lo que él quiera hacer, obviamente pues que sea algo bueno y que sea muy feliz. Lo que yo quiero para mi vida es graduarme, poder entrar a la universidad para ser enfermera, poder ejercer mi profesión y, si Dios lo permite, llegar a ser una gran cardióloga y ayudar a muchas personas. Por el momento pienso terminar mis estudios, pasar a una universidad, inclinarme por una carrera en sistemas, si se puede ayudar en mi casa, viajar y conocer. Terminar mis estudios, meterme en una universidad, empezar una carrera de arquitectura, terminar la carrera, conseguir un trabajo, ayudarle a mi mamá a pagar cosas, comprar cosas, ayudar con la casa y también buscar distracciones a veces.